Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. El día de hoy, en ausencia de nuestra querida Celeste, quien les desea pues unas grandes fiestas, estamos su servidora Cecilia Tapia Solidaridad Mil y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien nos trae temas súper interesantes, y uno de los temas que además yo creo que se han tocado ya en este programa, en estas frecuencias, en donde la libertad de expresión es fundamental, pues se han tocado el tema del maíz transgénico, sobre todo porque hay una frase que sí nos llega, ¿no? A todo nuestro país, que sin maíz no hay país. Maestro don Rodolfo, bienvenido. ¿Qué nos puede platicar de todo este tema? Hola Ceci, primero saludar a todo el auditorio. Estamos seguros de que pasaron con sus familias una excelente Navidad. La familia pues es la base de la unidad de México, y en el extranjero, en los Estados Unidos, donde vive el 97% de todos los residentes en el extranjero de origen nacional, pues allá también conllevan nuestras tradiciones, hacen tamales, hacen buñuelos y sobre todo se los comen en familia, ¿sí? Y esto pues permite protegerse no solo del tremendo frío que hace en los Estados Unidos, sino también de otro tipo de adversidades propias de esta circunstancia de cambio geopolítico en el mundo. Y dentro de este cambio geopolítico en el mundo, Ceci, es muy importante recordar que los alimentos, base de la salud, pues juegan un papel muy importante, porque también en nuestro país los alimentos, producir alimentos significa para las familias mexicanas que viven en las zonas rurales su supervivencia, y además generar excedentes que permitan su comercialización. Pero bajo las circunstancias que estamos viviendo, Ceci, de guerra híbrida, hay que recordar que los alimentos no solo son commodities, sino que son fundamentalmente armas que permiten a las grandes potencias, a los países productores de alimentos, someter a su voluntad a los países que han caído en los tentáculos de las corporaciones agroalimentarias transnacionales, principalmente de los Estados Unidos, o de otras corporaciones como la Nestlé, que se aprovecha del precio de los campesinos que se le pone al café. Y en el café México tenía un fuerte ingreso de divisas como del camarón. Todo esto lo hemos perdido, y no porque nuestros agricultores, nuestros campesinos, las comunidades indígenas hayan perdido el interés en cultivarlos. Sí, la desaparición del café en el mercado mundial responde en buena medida a que el Instituto Mexicano del Café, el INMECAFé, lo borraron las transnacionales para apoderarse de nuestro mercado, y de esa manera manipular los precios a nivel internacional en las zonas en donde ellos controlan su producción. Esto ha venido pasando con el maíz de base de la alimentación de los mexicanos y de los cultivos que están asociados, Ceci. Si usted va al campo, ¿sí?,
que con la gente que conoce o que proviene del campo sabe que no solo se cultiva el maíz, sino que está asociado a otros productos esenciales de la dieta mexicana, como es la calabaza, como son los chícharos, como son los frijoles, que permiten por sí mismo hacer que nuestras tierras se recuperen y sigan siendo fértiles. Sí. Hay que recordar otra cuestión que es bien importante, Ceci, y que no hay que hacerlo a un lado. Fíjese nada más que desde el punto geológico, nuestro país se construyó geológicamente de tal forma y de manera especial, diferente a otras partes del mundo, que da lugar a que en nuestro país se produzca el maíz y otros cultivos en las zonas tropicales que son productos locales. Bueno, ¿qué ha pasado con estos productos locales? La floricultura, la piscicultura, es decir, todo lo que es producción básica de alimentos, se la llevaron y la patentaron, ¿sí? Y entonces se les hace muy fácil de poner acuerdos comerciales como el TEMEC, que nos obliga a comprarles maíz, pero con pago de patente. ¿Pero qué tipo de maíz quieren que les compremos, ese? Pues maíz genéticamente modificado. ¿Qué pasa cuando compramos maíz genéticamente modificado o compramos semillas genéticamente modificadas? Cuando los campesinos las siembran en nuestro país, en lugar de recoger, como dicen ellos, maíz, recogen puro chile, ¿sí? Y esto es terrible para nuestro país. O paraguas, como dicen, que sembré maíz y cultivé paraguas. ¿Y por qué es esto así? Porque tenemos un suelo diferente a donde se cultiva en las planicies maiceras de los Estados Unidos, ¿sí? Y que además le colocan glisosfatos. ¿Qué son glisosfatos? Vamos a ponerlo en perspectiva, Ceci. En términos de la guerra de Afganistán, de la que hablaremos posteriormente, hay que insistir, la aplicación de este tipo son defoliantes, y lo utilizaron para combatir a las guerrillas del Vietcong para que los vieran, y de esa manera acabaron con buena parte de la corteza forestal, de la corteza, de todo lo que protegía a las tierras, y estas tierras y aguas se degradaron y hoy están contaminadas, y se calcula que más de 100 años van a seguir contaminadas y con graves riesgos para la salud. Esto, desde luego que lo desmienten, porque se trata de armas. Esto sí, literalmente son armas, porque permiten exponer a la población que se opone al dominio norteamericano, pero cuando se opone también por la vía del alimento, también sí sus tierras se ven afectadas. Hay que ver las series tan importantes del Canal 14 y de veras que se los recomiendo, que busquemos cómo nuestros productores de maíz se niegan a producir con semillas mejoradas, sobre todo de Monsanto o de cualquier otra marca, ¿sí? Hay que insistir que vean estas series tan importantes, y lo que dicen, muestran mazorcas sin maíz, sin producto, pero que además, ¿sí?, además de perder la cosecha, no de ninguna manera quienes logran obtener algo, de ninguna manera les es redituable. El ejemplo más enorme que tenemos es en la India, de cómo se suicidaron gran parte de los productores por las deudas que se contrajeron con estas transnacionales y que además se apoderaban de sus tierras, y finalmente el gobierno hindú rechazó el control
de su población y de sus alimentos. Y hoy India es el tercer productor de alimentos del mundo. Pero quiero recordarle a los mexicanos que en tiempos de hambruna en la India, nuestro país les dio semillas con lo que ha permitido que la India se convierta hoy, es ya un gran productor de alimentos. Entonces, nos quieren someter bajo el TEMEC cuando hemos probado, Ceci Tapia, que las cláusulas relativas a energía, las cláusulas relativas a la mayor parte de todo lo que pueden producir los mexicanos es un riesgo para la seguridad nacional. ¿Qué le parece, Ceci? Pues muy importante, porque además ahorita que estamos en un momento crucial en el que empiezan a salir sujetos políticos. Por ejemplo, este es hijo del expresidente de la Madrid, él dijo, nosotros estamos de acuerdo con el glifosato, cuando los temas como usted lo está tocando, que es tan interesante y que no solamente es la alimentación que nosotros necesitamos, esta autonomía para la alimentación, sino es volver a estar o seguir estando sobre, o más bien bajo las empresas privadas, y esto es un tema muy difícil porque aparte aquí en México aún se está dirimiendo en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de Monsanto, del glifosato, del maíz transgénico, porque bueno, que el maíz siempre ha sido la base más importante de la alimentación en México. De hecho, nosotros somos el país de maíz, maestro. Hay muchísimos tipos de maíz y bueno, pero parece que están acabando con estos tipos, ¿no, maestro? Así es, pues vamos a nuestro corte, Ceci. Claro que sí, maestro, pues ya todavía nos queda un minutito. Perfecto, mire usted. Sí. Sí, don Miguel de este joven de la Madrid que aspira a ser candidato a la presidencia, tiene una buena formación financiera, posiblemente política, pero yo creo que definitivamente tienen que reflexionar y conocer la realidad que vive en el campo, porque no podemos seguir transfiriendo nuestra riqueza, lo que se produce en nuestro país, para que 300,000 agricultores norteamericanos la pasen bien y nosotros la pasemos muy mal. Así es, esto lo tenemos que dejar muy claro. Así es, maestro. Y pues bueno, de regreso, ahora sí vamos a ir al corte, vamos a platicar, porque también por ahí en Francia hay una película que tiene que ver con esto, pero que tenemos que ir abriendo conciencias, aunque sea en la pantalla grande, maestro, y en estos espacios. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues estamos ya en el segundo bloque, maestro. Hablamos, bueno, nos está platicando e ilustrando don Rodolfo Sánchez Mena acerca del maíz, el glifosato y todo esto. Maestro, vamos a continuar con esta charla porque nos decía que había una película por ahí, inclusive, que las nuevas generaciones hoy se cultivan mucho ya pues con audiovisuales, más que con la lectura. Bueno, pues hay que seguir con esto, maestro. Sí, mire, estábamos hablando de una película de Canadá, no recuerdo su nombre, pero a mí me impresionó favorablemente en lo siguiente. Mire usted, Ceci, se trata de un productor de Canadá, productor de semillas, de granos para el mercado. Es un productor de origen europeo. Los europeos tienen una vasta experiencia también en la producción de alimentos, establecido en Canadá con la tradición agropecuaria de su país de origen. Entonces, este compañero siembra estos granos con los granos que él selecciona. ¿Sabe qué tipo de granos son los que se necesita para recoger una buena cosecha? Bueno, ¿sabe cuál es, maestro? Perdóneme que lo interrumpa. Es la de Percy contra Goliat, que él es de lo que, bueno, para nada más que ojalá lo puedan ver, porque también hay algún El Mundo Según Monsanto, pero la que usted nos está recomendando es Percy contra Goliat. Sí.
Y qué bueno. Efectivamente. Pues, ¿qué sucede, Ceci? Que este productor, como colinda con predios en donde siembran semillas transgénicas, estas se vuelan por el viento y se reproducen en su predio. Lo demanda Monsanto por usar semillas sin patente, sin pagar los derechos. Y él dice, yo nunca he usado, pues se van a los tribunales y ¿sabe qué, en qué termina? No le quiero decir en qué termina la película. Bueno, El spoiler, maestro, el le spoiler. le obligan a entregar sus semillas, y se las lleva Monsanto, ¿sí? Ese es lo que le impone el tribunal. Su caso es conocido en la India y va a la India, viaja a la India para exponer su experiencia a los agricultores de la India que han sido sujetos de estas propagandas, porque les dicen, te lo fío, a la hora de la cosecha me lo pagas, y cuando no hay cosecha, se quedan con sus tierras, ¿sí? Entonces, eso ocasionó, como ya comentaba, un buen número de muertos. ¿Qué ha pasado con nosotros, Ceci Tapia? Antes del TEMEC, antes del Tratado de Libre Comercio, nuestro país no solo era autosuficiente en materia agroindustrial, era un país exportador, un país agroexportador, y la mayor parte de los campesinos y de los pequeños productores tenían buenas condiciones de vida. La propaganda del TEMEC les hizo creer al país que era más fácil comprar que producir, pero además metieron una ley para quitarle las tierras a los campesinos, de que eran sujeto de venta de sus tierras, cuando anteriormente los códigos agrarios impedían que se formara grandes latifundios, como ahora están acumuladas las tierras, y que México ya no recibe las transferencias, las famosas remesas por venta de productos, ya no las estamos recibiendo. Pero además de no recibirlas, la mayor parte de las importaciones las realizan también estas empresas, pero, pero también la industria hotelera se encarga, ya lo he comentado, de importar alimentos de los Estados Unidos preferentemente, pero alimentos que a los mexicanos no nos sirve. El absurdo es que compramos helado para perros, pero esos perros, ¿de quién son? Pues son gente de la élite. No es que los perros mexicanos coman helado. Antes debía de estar la prioridad de que la población tuviera buenos alimentos. Pues por comprar alimentos, como hoy nos está exigiendo a los Estados Unidos de que les compremos, hemos arruinado nuestra agricultura, ya dejó de apoyarse la producción en nuestro país, hemos dejado de producir fertilizantes, Ceci Tapia. Nuestro país era el gran productor y exportador del mundo de fertilizantes. Necesitamos volver a la producción de fertilizantes, necesitamos regresar a la producción en el campo. Compañeros de este gobierno han dicho que el gobierno tenía otras prioridades. La prioridad esencial en nuestro país es que la gente coma, que esté sana, que vaya a la escuela y que tengamos capacidad de obtener recursos propios para seguir financiando nuestro desarrollo. Ya no nos estamos reindustrializando. La región de donde ahorita me encuentro, que es Veracruz, está desindustrializada. Ceci, es terrible la mortandad de las pequeñas empresas, terrible, ¿sí? Y estas pequeñas empresas que eran familiares se han perdido.
porque es un círculo virtuoso. Hay producción en el campo, hay gente con ingreso que va y compra a los comercios tienen capital, pueden comprar lo que requieren, se mantienen los precios estables, pero ahora con la inflación disparados los costos, disparados los precios, ¿sí? No nos estamos quejando, estamos presentando una realidad que todo el mundo la conoce, pero todo el mundo estamos buscando qué hacer. Y lo que debemos de hacer lo más rápido que se pueda, diversificar nuestra producción, asegurar nuestra producción alimentaria en nuestro país, recuperar nuestras bodegas donde teníamos almacenados nuestros alimentos. Hoy no tenemos bodegas para almacenar nuestros alimentos. Los grandes consorcios, Walmart y todos ellos son los encargados de comprar. Pero además, Ceci, este gobierno, fíjese bien lo que hizo, les dio manga ancha de comprar y hacer sus propios permisos de importación. Esto es muy delicado, son medidas ultra neoliberales. Si no queremos que el neoliberalismo siga progresando, las empresas transnacionales como Walmart y las iguales no pueden ni deben manejar sus permisos de importación porque va a ser la ruina de nuestro país, pero principalmente de los pequeños productores, de los trabajadores de la ciudad y del campo y de la clase media que cada día es más pobre y hay más pobres y más pobres todavía. La cantidad de pobres que creció, pero también con mayor grado de pobreza. Esto es una situación que tenemos que revertir. ¿Por dónde empezar? Tenemos que empezar por el campo, tenemos por recuperar esas pequeñas empresas familiares, porque si no, vamos a caer en una dependencia en donde un golpe de Estado es muy fácil instalarlo, ¿sí? Porque no hay resistencia de la población. La mejor resistencia que podemos hacer, como en el caso de Perú, ¿sí? Es fortalecernos familiarmente, fortalecernos en la producción, tener control de nuestras escuelas, que no las privaticen y que todo vayamos saliendo adelante. Fíjese que sí, maestro, y bueno, pues regresando un poquito a este tema de lo que es estas campañas nacionales de Sin País No Hay Maíz, del glifosato, de todo el tema que nos trae, pues yo creo que es muy importante que la gente que de campo, que sabe lo que significa ir haciendo milpa, es decir, ir surcando la tierra, ir arando, ir sembrando los maíces nativos, y que a veces no se da, que a veces no es suficiente el agua en el campo, y esta dificultad para hacer la transición a una agroecología para quienes hacen el sembrado, bueno, que siembran no solo para la familia o para un pueblo, sino para la nación, hacer esta, pues como transición agroecológica, ¿no? Para lograr estos alimentos sanos, porque bueno, finalmente hoy es tendencia el glifosato. Fíjense qué curioso, y hacer estos alimentos sanos, suficientes, nutritivos, y evitar los transgénicos y plaguicidas, porque pues sí son altamente peligrosos, maestro, ya más allá del tema, pues yo creo que político, porque aquí nos estamos enfrentando, ahorita estoy leyendo las tendencias de lo que está usted platicando, maestro. Inclusive se habla que el glifosato tiene algunas partículas de cianuro, y ese tema que es lo que están peleando en las redes, y de repente lo más interesante de todo esto es que haya bots que hagan una tendencia y hablen de esto como es mentira, el glifosato no existe, o no es malo, o nos hace bien, o mienten en el gobierno, pero todas estas tendencias pagadas, pues es con gente que tiene el capital para una granja de bots que puedan decir, no, el glifosato no envenena, y aunque ya haya películas extranjeras, para no decir, no es porque sea una referencia bibliográfica, ¿no? Sino porque de repente se hace ver
que solamente es una necedad del actual gobierno y no un tema de salud, no solo nacional, sino mundial, maestro. Así es, Ceci, así es definitivamente. Y yo puedo hablar de esto, Ceci, porque yo no soy un agente que haya trabajado en las oficinas. Yo trabajé mucho en el campo, conozco la realidad nacional, conozco a los agricultores. Trabajé, por ejemplo, en la región de Amealco. En la región de Amealco hicimos obras de infraestructura, de riego, pequeña irrigación, ¿sí? Y la cantidad de maíz que hoy se produce es el granero de Querétaro y de buena parte del Estado de México, y un maíz blanco de altísima calidad que permitió, sí es cierto, no retiene a toda la población de indígena, pero ellos regresan a sembrar y cosechar. Es decir, el círculo vicioso de expulsión de la población del campo en muchos lugares del país, conocí cómo se revirtió y cómo esas regiones, les puedo poner muchos ejemplos. Así es, maestro. Pero bueno, ¿qué le parece si regresamos en el siguiente corte y vemos todos esos ejemplos, maestro? Y bueno, vamos ya al tercer bloque, qué rápido, ¿verdad? Se nos va con una buena charla. Se nos fue. Así es, maestro. Pues bueno, nos vemos en el siguiente bloque a todos. Gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos empezando el tercer bloque, maestro, y esperando a nuestro querido maestro Fisgón Monero, Rafael Barajas. Y bueno, mientras, pues seguimos nosotros en este tema tan interesante, maestro. Nos iba a poner unos ejemplos, ¿se acuerda, don Rodolfo Sánchez Mena, que estamos aquí usurpando a nuestra querida Celeste Sáenz, a quien le mandamos un abrazo y que también le deseamos lo mejor en estas fiestas, a Maurice Alum George, que están pues siempre viendo, ¿no? Por este tema. Maestro, sus comentarios, por favor. Bueno, pues le mandamos un saludo al arquitecto Rafael Barajas, lo extrañamos, lo extraña nuestro público y también a los compañeros Gonzalo Ballesteros y don Oscar Lemus, que participan en actividades muy importantes que conduce el arquitecto Barajas. Bueno, pues vamos a esperar si el miércoles, viernes nos acompaña y escuchamos su importante análisis. Pues les quisiera yo poner más ejemplos, Ceci Tapia, de todo lo que se puede hacer en el campo y de lo que disfruté enormemente. Mire, Ceci, por ejemplo, hace muchos años empezamos a sembrar guayaba en el país y nos decían, oigan, las guayabas nada más sirven para los cerdos, aquí no nos las comemos, pero pues les insistíamos y les decía yo, cultive guayabas, va a costar lo mismo una caja de guayabas que de manzanas, y se reían de mí. Y les decía yo, bueno, vamos a probar y van a ver cómo obtenemos resultados importantes de esto. Y buena parte de todas estas actividades de producción, de desarrollo rural integral, se ha dejado de hacer en el país. Y se ha dejado de hacer en el país, pero es muy importante que vuelva al campo con pequeñas inversiones para reproducir el capital y que el trabajo de la gente que vive en el medio rural se multiplique. Mire usted, Ceci, hay una amplia región nogalera en el país, es una franja que corre, como prefiera usted, del sur a norte, y ahí se va bifurcando, atraviesa por Hidalgo, Querétaro, y de ahí se va subiendo hasta el norte, y va uno a las grandes nogaleras comerciales de Chihuahua, o las criollas que todavía prevalecen en Coahuila, y en la orilla de las carreteras ve usted los nogales gigantescos. Bueno, pues en una de las regiones de Querétaro, lo que hicimos, cometió un error, aprende uno, descopetamos todos los nogales viejos y trajimos vara de variedades
comerciales, Wichita, por ejemplo, que es la máscara de cáscara de papel, y las sembramos, las injertamos y a los 4 años ya tenemos producción comercial de nuez. ¿Sí? Mi error fue no investigar. Necesitamos investigar porque la nuez criolla produce aceite esencial de nuez que tiene un valor altísimo en el mercado. Bueno, cometí ese error, pero en contraposición, la gente mejoró su nivel de ingreso. No necesitan nada más tener una fuente de ingreso, diversificarla de tal forma que un pesito de acá, otro de acá, un cochinito, unas gallinitas. Las mujeres que organicé para producir, por ejemplo, cestas de mimbre, lo vendían todo en San Juan del Río. 40 mujeres trabajaban con 30,000 pesos de entonces, de capital, de fondo de inversión para pagarles sus cestas y para comprar material. Pero además, la vara de mimbre se sembró en todas las orillas de los arroyos para evitar que se erosionara, que se desbordara en los ríos cuando vienen las crecidas. Esto para mí son ejemplos muy importantes de que a la par que en ese momento se estaba haciendo eso, se estaban construyendo canales de riego. Canales de riego, fíjense lo que pasó, una presa que estaba financiada por el Banco Mundial, no le construyeron los canales de riego porque no alcanzó y estaba la presa y no se podían regar las tierras porque no estaban niveladas. Y para mí me parecía absurdo de que me dijeran, no puedes agarrar un centavo más para los canales de riego, para nivelar los suelos, porque eso ya, inclusive se debe. Le digo, pues hay que pagarlo, pero ¿con qué lo pagamos? La única forma de pagarlo, y me peleé, pero me dieron el dinero para hacerlo esto en un poblado muy cercano de Cadereyta, en donde vive población de origen otomí y donde la gente es sensacional y que inclusive, fíjense, estamos hablando de los años casi 90, no había una escuela completa para que los niños terminaran su primaria. Yo decía, no es posible, a unos cuantos kilómetros de la autopista, de la moderna autopista que comunica la Ciudad de México, los poblados no tenían infraestructura. Hace infraestructura, hay que llevar obras de riego, hay que llevar obras para mejorar los suelos, pero los glifosatos no adquiramos glifosatos, no compremos y no le vendamos café a la Nestlé. Hagamos nuestras propias cooperativas, ¿sí? Porque nos vamos a convertir en esclavos de la Nestlé. Nos vamos a convertir en esclavos de la Monsanto y ya basta, porque nuestro país tiene 200 años de que iniciamos la independencia y no la podemos consolidar. Hay que consolidar, Ceci, la independencia en alimentos, independencia para nuestros trabajos, para que no nos presione como pretende con el TEMEC de que se nos obligue a comprarles maíz cuando ellos van a beneficiarse del precio que tienen en el mercado mundial gracias a esta guerra, e insistir que debemos de producir los alimentos porque los alimentos son armas de dominación de nuestro pueblo. Con esto voy terminando, doña Ceci, y vamos a retomar el tema, fíjese, porque hay muchas cosas inmensamente importante, o sea, nunca va a ser fuera de moda algo tan importante como es la base de la alimentación de nuestro país, maestro. Fíjese, Ceci, sí. A mí me encanta la política internacional, es mi especialidad a la que me he dedicado los últimos 40 años, pero ahora me voy a dedicar más a lo que está pasando en el país, lo que está pasando en Estados Unidos, porque lo que está pasando allá
hay que conocer a los Estados Unidos, hay que hacer que los libros de texto gratuito tengan parte de esta historia, porque ya perdimos esa historia. Y sin memoria no tenemos país. Exactamente, maestro. Fíjese que eso es súper importante y sobre todo ahorita que comenta, tenemos temas nacionales muy, muy, muy valiosos que estamos, obviamente porque lo internacional nos ha, como dice usted, que es una pasión, pero también nos ha afectado de manera muy interesante en la economía, en todo, ¿no? La paridad económica, en las devaluaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjese, ahorita, por ejemplo, traemos el tema de este cambio de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros que nos hemos peleado y que hemos criticado tanto al Poder Judicial en las fallas tan grandes, en la corrupción que no se ha erradicado. Y bueno, el lunes 2 de enero se va a hacer un cambio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya empezaron los golpes bajos, altos, medianos, pero el tema no solamente es los golpes mediáticos, sino, por ejemplo, quiénes están en la terna, y yo creo que esto me ha hecho, y ya que comprometerlo, a lo mejor en el siguiente programa nos pueda regalar una investigación tan importante, porque ¿quién va? Pues Yasmín Esquivel Moza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Vamos a platicarlo, Ceci. Vamos a platicarlo de la importancia del Poder Judicial y cómo en América Latina ha sido objeto, a través de eso se dan los golpes blandos, ¿sí? Exacto. Entonces, sí, le hemos dedicado un buen tiempo de investigación. A la Corte hemos conocido decir cómo se intercambian familiares de un lugar para otro. Conocemos que supuestos personalidades tienen un prestigio enorme y terminan como la señora Maceta. Acuérdense de la secretaria de Gobernación, cuánto tiempo estuvo ahí y fue literalmente una maceta. Y sus negocios personales, es una mujer muy rica. No estamos en contra de la gente rica, no. Estamos a favor de generar riqueza, pero para multiplicar la riqueza, no para atesorarla, no para sacarla del país, ¿sí? Qué bueno que hay gente rica en el país, porque eso nos permite invertir, ¿sí? Pero la Corte es importantísima. Exactamente. Desde luego que vamos a platicar de la Corte y la importancia que tiene para que nuestro país la Constitución se proteja y estemos a salvo de manipulaciones que luego son en contra de la Constitución y los ministros se agachan y algunos de ellos son como uno del que vamos a platicar, ¿verdad? Que fue embajador en Inglaterra, en los Estados Unidos, procurador, y que estaba listo para tomar el poder en nuestro país. Vamos a platicar de eso. Dije, sí, maestro, porque además quien resulte electo y que tome posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, etcétera, etcétera, nosotros que nos quejamos de esta lentitud en el gobierno y que si una pata chueca tiene este gobierno ha sido el Poder Judicial, y no solamente hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde los ministerios públicos que se quedaron enraizados, que no han dado un cambio, pues mucho más a estos tribunales pues más importantes del país, y de ahí nosotros tenemos que ir exigiendo que se vaya parando la corrupción, porque usted no sé si recuerda inclusive cómo defendieron sus sueldos, pero no así han defendido la justicia del país, no así han defendido pues que no haya corrupción, el nepotismo en el que usted nos platica que existe y que bueno, yo creo que sí nos debemos una buena charla con estos maestros, don Rodolfo. Recuerde que hay una canción mexicana que dice que fue ¿a dónde? A la sala del crimen, ¿no? Le preguntó al presidente. Vamos a recordar esa canción popular. Sí, maestro. Bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema, ¿le parece? Porque es muy bueno. También quisiera que platiquemos del mecanismo, maestro. Vamos. Pues, ¿qué tal, maestro? Pues ya estamos en el último bloque de su programa Voces del Periodista y pues en ausencia de nuestra querida Celeste, anda muy ocupadita en este fin de año, maestro, pues
vamos a seguir platicando. Estamos hablando de la corte, don Rodolfo Sánchez. ¿Qué otros comentarios tan interesantes tenemos? Mire, cuando se inició esta corte, conocíamos de investigaciones en donde nos decían de cómo los magistrados están vinculados a los grandes despachos y a través de los grandes despachos tienen resoluciones que los favorecen. Hay que pensar que hay tres, que entre uno de los poderes más conservadores, el encargado de mantener lo que se llama el establishment, es la Corte, ¿sí? Y entonces, allí lo que se resuelve son fundamentalmente los amparos que busca la gente que tiene mucho poder económico y por lo tanto poder político. Y los amparos, pues generalmente se resuelven ahí. Usted va a ser muy difícil que una gente de la calle, por ejemplo, los productores de maíz, vayan y que busquen un amparo en la corte, porque eso les van a dar palo. Ahí no se resuelven estos que debía de hacerse, ¿sí? La población debía de protegerse, es decir, el poder judicial debía de tener una especial sala de resoluciones, no de lo que llaman ellos violación a la competencia. ¿Sí? Acuérdense que los últimos amparos que dieron para la Corte, para las energías, se lo dieron a través de tribunales, fíjese, creados para proteger la competencia, cuando la competencia fue un parche que le pusieron a nuestra Constitución. Los países que hablan de competencia son los países neoliberales, los países que protegen a sus corporaciones, que protegen los intereses de la élite, pero en México, sí, lo que debíamos de tener son salas que resolvieran los amparos, juicios de amparo, ¿sí? Que en materia, por ejemplo, agraria, en materia de proteger nuestras patentes, tenemos muy poquitas patentes. ¿Por qué? Porque tenemos un trámite engorroso en lugar de proteger las patentes de los mexicanos con toda esa creatividad que tenemos. Pero bueno, sí, a esto no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para la Corte, en donde además el presidente de la Corte es presidente de la Judicatura simultáneamente. Así es, maestro. Y debía de estar separado, ¿sí? Y vamos a platicar por qué debía de estar separado. Yo tengo un amigo que fue el primer encargado de la Judicatura, una gente proba, descendiente de uno de los grandes liberales mexicanos, de los primeros que fueron a las Cortes de Cádiz, ¿sí? Es un descendiente directo, y Ramiro Flores Arizpe, su tío, ¿sí? Bisabuelo, tatarabuelo, son de los Ramos Arizpe, de los primeros legisladores de México, ¿sí? Bueno, entonces, pues yo ahí lo visitaba y me decían gente muy interesada, me decían, oye, tú eres amigo del presidente de la Judicatura, tú tienes derecho de pisaporte, ¿por qué no deslizas este tema? No, le digo, mi amigo me recibe porque soy su amigo, el día que yo le lleve chanchullo no me vuelve a recibir, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que conocimos fue los mecanismos de elección de los jueces y de los magistrados. ¿Quiénes forman parte? Pues todos son parientes, ¿sí? Y si no están en un mismo estado, se intercambian parientes, le hablan al de Zacatecas, ahí te va mi pariente, mándame el tuyo a Tabasco, ¿sí? Entonces, dicen que ya se acabó esto,
Dice el presidente de la Corte que hay que reconocer ese sí, que fue el primero que fue al penal de mujeres, porque las mujeres, usted lo sabe, ¿sí? También del lado de los hombres, pues algunos tienen abogados, pero del lado de las mujeres, No. son las mujeres más pobres que están en la cárcel. No, inclusive abandonadas, maestro, porque un hombre que está en la prisión, y, o sea, es parte de todo este asunto, un hombre que va a la prisión, sus mujeres van a ver sus parejas, ¿no? Pero las mujeres son abandonadas, inmediatamente cambiadas. Bueno, que ya está en la cárcel, me busco otro punto. Está muy complicado, maestro. Bueno, pero sí. No, efectivamente, ahí las mujeres, y yo lo conozco, mire, hay un caso que ojalá y lo retomara el presidente López Obrador a terminar su mandato. Fui con un amigo que era el jefe de los programas indígenas del país, Eladio, que fue dirigente campesino. Él es de origen indígena, de Oaxaca, fue gobernador de su estado y estaba encargado de los programas indígenas. Y le pedí a Eladio Ramírez, le dije, mire, le traigo algo que es importante para el presidente López Portillo. En las cárceles están llenas de campesinos indígenas que han sido llevados en leva para justificar que se combate el narcotráfico. Le digo, y ahí están sin ser procesados, no tienen un traductor, un intérprete. Luego vamos a hablar de los intérpretes en los Estados Unidos, la tragedia que viven porque no tienen apoyo consular. Bueno, pero en el caso que estamos comentando, le dije, mira, te traigo un proyecto para que el presidente López Portillo, al finalizar su mandato, tiene esa facultad, libere a miles de campesinos indígenas que están en las cárceles. Y así sucedió esa etapa. Aquí en este caso será muy importante que el consejero jurídico del presidente, o nosotros lo vamos a recordar, ¿sí? Se lo vamos a recordar a través del programa y de artículos, de que libere a los campesinos indígenas acusados falsamente de ser productores de drogas en el campo. Le aseguro que muchos de ellos lo estaban haciendo por hambre. Hay que hacer una amnistía y permitirles a todos ellos, porque además sus familias están en desamparo, es decir, ¿sí? Un hombre que se va a la cárcel, la mujer, por más que le luche, es insuficiente para mantener a los niños y mantener a niños que también, hay que decirlo, se comen parte de las remesas y se necesita que las remesas las podamos reinvertir. Todo esto es motivo de plática, de reflexión muy importante para los mexicanos que nos escuchan. Así es, maestro. Y pues bueno, ya nos falta un minuto. Yo quisiera hacer una pregunta al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, maestro, antes de salir y ya cambiando de tema, porque veía un reportaje en el cual se dice que reciben 7,5 millones de dólares para aportar aparte lo que da el gobierno federal al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Yo hice la pregunta indirectamente a Ken Salazar en Twitter, que digo, lo hago público porque así lo hice, maestro, porque sí es importante que exista, y usted lo ha dicho con palabras muy certeras, cómo puede funcionar este mecanismo para la gente que está perseguida y seguir y ya evitar este baño de sangre de los periodistas. Maestro, por favor, su comentario respecto a esto, se lo pido. Sí, un comité paritario y que haya evaluación periódica, una evaluación periódica que se publique y que pueda ser replicado por los compañeros, ¿sí? De que no están siendo debidamente protegidos, que el botón de pánico no sirve, que las escoltas se van a dormir, como fue en el caso de una periodista que la estaban esperando por la mañana y que fue acribillada de esta manera. ¿Cuántos son los casos? Queremos el reporte que de
Baja California, donde 2 compañeros fueron asesinados y se hizo una investigación por los servicios de inteligencia de México y nunca se conoció el reporte. Estamos esperando el reporte de los servicios de inteligencia que envió el presidente a conocer del caso. Que nos diga, no encontramos nada, pero que haya un reporte como lo es en el caso de los... siempre los militares dan un parte de guerra. Queremos un parte de guerra de los periodistas asesinados en México. Así es, maestro. Yo creo que con esto ya nos despedimos, pero es muy importante y todos los días vamos a preguntar al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas respecto a estos temas, porque no pueden decir que no tienen presupuesto y dejar en el abandono a cientos y quizá miles de periodistas, maestro. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.